Durante 4 años pagué $2.500 mensuales a mi propio hijo. 4 años creyendo que era justo, que era amor, que era familia. Hasta que descubrí que mientras yo pagaba como una inquilina cualquiera, mi nuera Ingrid vivía completamente gratis en la misma casa. Ese día entendí que no era una madre querida. Era solo un cajero automático con sentimientos. Me llamo Teresa, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo mi propia sangre me convirtió en una extraña en mi hogar. Todo comenzó cuando mi hijo Simón se casó con Ingrid hace 5 años. Al principio parecía una chica dulce, educada, de esas que te dicen señora con respeto y te ayudan a llevar las bolsas del mercado. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. Cuando ellos decidieron mudarse conmigo después de la boda, yo pensé que sería hermoso. Una casa llena de vida, risas, tal vez pronto nietos corriendo por los pasillos. Simón me explicó que necesitaban ahorrar para su futuro, y yo, como la madre amorosa que siempre he sido, abrí las puertas de mi hogar sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, mi sangre, mi orgullo. ¿Cómo iba a negarle un techo? Pero las cosas comenzaron a cambiar muy rápido. Primero fueron comentarios sutiles. Ingrid suspirando cuando yo cocinaba, diciendo que el olor a ajo le molestaba. Simón sugiriendo que tal vez yo debería contribuir más con los gastos de la casa, porque después de todo, ahora éramos 3 personas consumiendo electricidad, agua, comida. Yo asentía, porque tenía sentido. Éramos una familia, y las familias se apoyan mutuamente. Fue entonces cuando Simón me propuso el arreglo. Una contribución mensual de $2.500 para cubrir mi parte de los gastos. Lo llamó pensión familiar, como si fuera algo normal, algo que todas las familias hacían. Yo tenía mis ahorros, mi jubilación, algunos ingresos extra. Podía pagarlo sin problemas, y pensé que así les demostraría que no era una carga, que era una parte valiosa de esta nueva dinámica familiar. Durante meses pagué religiosamente, cada 1 del mes. Simón extendía la mano y yo le entregaba el dinero con una sonrisa, sintiéndome útil, sintiéndome parte de algo. Incluso me sentía orgullosa de poder contribuir. Pero había algo que me molestaba, algo que no lograba identificar completamente. Era la forma en que Ingrid me miraba cuando yo sacaba el dinero. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una satisfacción extraña que me hacía sentir incómoda. Los meses pasaron y las reglas de la casa comenzaron a cambiar. Ya no podía usar la cocina después de las 8 de la noche porque Ingrid necesitaba su espacio para relajarse. No podía recibir visitas sin avisar con una semana de anticipación porque alteraba la rutina de la pareja. Mi televisión, la que había comprado con mi propio dinero años antes, ahora tenía horarios establecidos. Después de las 9 de la noche era territorio exclusivo de ellos. Pero yo seguía pagando. $2.500 cada mes, puntual como un reloj. Y cada mes que pasaba, me sentía más extraña en mi propia casa. Ya no era Teresa, la dueña del hogar. Era Teresa, la inquilina que molestaba si hablaba muy fuerte por teléfono, que ocupaba demasiado espacio en el refrigerador, que tenía que pedir permiso para invitar a mi hermana Rosaura a tomar café. Un día, mientras organizaba algunos papeles en mi habitación, encontré recibos viejos de servicios públicos. Curiosa, comencé a revisar las cuentas actuales que llegaban a la casa. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Los gastos mensuales de toda la casa, incluyendo electricidad, agua, gas, internet y comida, no superaban los $1.200. Yo estaba pagando $2.500 por gastos que en realidad costaban menos de la mitad. Pero eso no era lo peor. Lo peor llegó una tarde cuando escuché sin querer una conversación telefónica entre Simón e Ingrid. Ella se reía. Le decía a su amiga por teléfono que habían encontrado la gallina de los huevos de oro. Que la vieja pagaba todo y ellos podían gastar su dinero en lo que quisieran. La vieja. Así me llamaba. La vieja que pagaba para vivir en su propia casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama preguntándome cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en una fuente de ingresos. Cuando mi amor incondicional se había transformado en una transacción comercial. Y lo más doloroso de todo, cuando había aceptado ser tratada como una extraña en el hogar que construí con mis propias manos durante décadas. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que yo había guardado celosamente desde hacía años. Un secreto que pronto cambiaría toda esta historia de humillación y abuso.
Un secreto que les demostraría que subestimaron completamente a esta vieja que tanto despreciaban. Esa madrugada, mientras Simón e Ingrid dormían plácidamente en la habitación principal de mi casa, yo permanecí despierta recordando algo que ellos jamás supieron. Hace 15 años, cuando mi esposo falleció, heredé mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Él había invertido inteligentemente durante décadas, había comprado propiedades, había ahorrado cada centavo pensando en nuestro futuro. Cuando murió, me dejó un patrimonio considerable que yo decidí mantener en secreto, guardado en cuentas bancarias que solo yo conocía. ¿Por qué lo mantuve oculto? Porque quería ver quién me amaría por Teresa, no por mi dinero. Quería saber si mi hijo me valoraría como madre, no como herencia. Y después de 4 años pagando $2.500 mensuales mientras era tratada como una inquilina indeseada, tenía mi respuesta. Una respuesta que me partía el corazón, pero que también me llenaba de una furia fría y calculadora. A la mañana siguiente, Ingrid entró a la cocina con esa actitud altanera que había perfeccionado durante estos años. Se sirvió café en mi taza favorita, la que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario, y me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto había llegado a odiar. Teresa, necesitamos hablar sobre los gastos de este mes. La electricidad subió, y creo que tu contribución debería aumentar a $3.000. Después de todo, usas mucha calefacción en tu habitación, y eso nos afecta a todos. La miré fijamente, sintiendo como la rabia bullía en mi interior como una olla a presión a punto de explotar. $3.000. Esta mujer, que no pagaba ni un centavo por vivir en mi casa, quería que yo pagara aún más. Pero mantuve la calma. Había aprendido algo importante en estos años de humillación. El poder real no grita, no se desgasta en arrebatos emocionales. El poder real planifica. Está bien, Ingrid. Lo consideraré, le respondí con una tranquilidad que la desconcertó. Esperaba resistencia, esperaba súplicas o lágrimas. No esperaba esa serenidad que comenzaba a inundarme como una marea imparable. Esa tarde, Simón llegó del trabajo con su rutina habitual. Se quitó los zapatos, se sirvió una cerveza de mi refrigerador y se dejó caer en mi sofá como si fuera el dueño del mundo. Ni siquiera me saludó. Para él, yo era parte del mobiliario, una presencia molesta pero necesaria que pagaba las cuentas y mantenía la casa funcionando. Mamá, Ingrid me comentó sobre el aumento de la contribución. Es justo, ¿no te parece? Los tiempos están difíciles y todos tenemos que hacer sacrificios. Sacrificios. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. ¿Qué sacrificios había hecho él? ¿Qué sacrificios había hecho su esposa? Vivían en mi casa, comían mi comida, usaban mis servicios, dormían bajo mi techo, y yo era quien tenía que hacer sacrificios. Simón, tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto paga Ingrid de contribución mensual? La pregunta los tomó desprevenidos. Simón parpadeó varias veces, como si estuviera procesando algo completamente inesperado. Ingrid, que había estado fingiendo ver televisión, giró la cabeza con una expresión de sorpresa genuina. ¿Qué quieres decir, mamá? Ingrid es mi esposa. Nosotros somos una unidad familiar. Ella no tiene que pagar nada. Ah, entiendo. Ella es familia, entonces no paga. Pero yo, que soy tu madre, que te di la vida, que te crié sola después de que tu padre muriera, yo sí tengo que pagar. Yo no soy familia suficiente para merecer el mismo trato que tu esposa. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Simón intercambió miradas nerviosas con Ingrid, como si estuvieran comunicándose en un idioma secreto que yo no debería entender. Pero yo lo entendía perfectamente. Estaban calculando, evaluando, tratando de determinar hasta dónde podían empujar antes de que yo explotara. No es lo mismo, mamá. Ingrid y yo compartimos una habitación, compartimos gastos, somos un matrimonio. Tú tienes tu propio espacio, tus propias necesidades. Es natural que contribuyas proporcionalmente. Proporcionalmente. Otra palabra que me golpeó como un martillo. Yo pagaba $2.500 por una habitación y acceso limitado a las áreas comunes de mi propia casa. Ellos pagaban $0 por la habitación principal, el baño principal, la cocina completa, la sala, el comedor, y control total sobre todas las decisiones del hogar. ¿Y cuánto pagan ellos de renta en otros lugares, Simón?
¿Has investigado cuánto costaría un apartamento para ustedes dos? La incomodidad era palpable. Ingrid se levantó bruscamente, murmuró algo sobre tener que hacer una llamada y desapareció hacia la habitación. Simón se quedó solo conmigo, y por primera vez en años, pude ver un destello de la vergüenza que había estado enterrada bajo capas de justificaciones y manipulación. Mamá, no entiendo por qué está siendo tan difícil. Hemos funcionado bien con este arreglo durante años. ¿Por qué crear problemas ahora? Crear problemas. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Según mi hijo, cuestionar por qué pagaba más que el costo real de mantener toda la casa era crear problemas. Preguntarme por qué era tratada como una inquilina en mi propia propiedad era ser difícil. Querer el mismo respeto que recibía su esposa era una complicación innecesaria. No estoy creando problemas, Simón. Estoy empezando a entender cómo funcionan realmente las cosas aquí. Y te aseguro que muy pronto todo va a cambiar. Esa noche, después de que ellos se encerraran en su habitación, probablemente planeando cómo lidiar con mi nueva actitud, yo saqué todos mis documentos bancarios. Estados de cuenta que mostraban inversiones que habían crecido exponencialmente a lo largo de los años. Propiedades que había comprado en silencio. Ahorros que habían generado intereses sustanciales durante décadas de administración cuidadosa. Tenía suficiente dinero para comprar un apartamento de lujo al contado. Tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Tenía suficiente para demostrarles a estos dos manipuladores que habían subestimado completamente a la mujer que creían conocer. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, quería estar completamente segura de sus verdaderas intenciones. Quería una confirmación final de que no me quedaba nada por salvar de esta relación. Y esa confirmación llegó más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente decidí hacer un experimento. Quería ver hasta dónde llegaba su desprecio, hasta qué punto me consideraban prescindible. Me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre había hecho durante estos 4 años, y esperé a que bajaran. Cuando Simón apareció en la cocina, le serví su café exactamente como le gustaba y me senté frente a él con la expresión más serena que pude componer. Hijo, necesito contarte algo importante. Ayer recibí una llamada del banco. Parece que hay algunos problemas con mi jubilación. Van a reducir mis ingresos significativamente durante los próximos meses mientras resuelven un error administrativo. La transformación en su rostro fue instantánea y reveladora. La preocupación fingida duró exactamente 3 segundos antes de ser reemplazada por una irritación mal disimulada. No preguntó si necesitaba ayuda, no se ofreció a cubrir mis gastos temporalmente, no mostró ni un ápice de la compasión que un hijo debería sentir por su madre en dificultades. ¿Y eso qué significa exactamente, mamá? Porque nosotros tenemos nuestros propios gastos y no podemos asumir cargas adicionales ahora mismo. Cargas adicionales. Su propia madre era una carga adicional. Sentí como algo se cristalizaba dentro de mi pecho, una frialdad que jamás había experimentado antes. Ingrid apareció en ese momento, como si hubiera estado escuchando desde las escaleras, y se unió a la conversación con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Teresa, entendemos que es una situación difícil, pero la vida está cara para todos. Quizás deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, algo que se ajuste mejor a tu nuevo presupuesto. Nosotros podríamos ayudarte a buscar algo modesto en las afueras. Algo modesto en las afueras. Querían deshacerse de mí por completo ahora que creían que mi utilidad financiera estaba en peligro. Después de 4 años pagando religiosamente, después de mantener su estilo de vida, después de ser la fuente silenciosa de su comodidad, su primera reacción ante mis supuestas dificultades era echarme de mi propia casa. Están sugiriéndome que me vaya de mi propia casa porque mi jubilación tiene problemas temporales. No es tu casa, mamá, replicó Simón con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Legalmente, sí, está a tu nombre, pero nosotros hemos invertido mucho aquí también. Hemos hecho mejoras, hemos mantenido el lugar, hemos creado un hogar. No puedes simplemente ignorar esas contribuciones. ¿Contribuciones? ¿Qué contribuciones? Ellos no habían pagado ni un centavo por ninguna mejora. Yo había financiado cada reparación, cada renovación, cada actualización que se había hecho durante estos años. Pero en su mente distorsionada, vivir gratis y permitirme pagar todo constituía una inversión de su parte. Además,
añadió Ingrid con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar razonable. No es justo que nosotros tengamos que cargar con el peso de mantener esta casa grande si tú no puedes contribuir adecuadamente. Tenemos derecho a nuestro propio futuro. Su propio futuro. Un futuro construido sobre mi espalda, financiado con mi dinero, desarrollado en mi propiedad, pero que de alguna manera no me incluía a mí cuando dejaba de ser conveniente. La audacia era tan impresionante que casi podría haber aplaudido si no hubiera estado sintiendo como mi corazón se partía en pedazos microscópicos. Entiendo perfectamente, les dije con una calma que los tranquilizó visiblemente. Tienen razón. Es hora de que cada uno tome su propio camino. Esa tarde, mientras ellos salían a celebrar lo que obviamente consideraban una victoria, yo hice varias llamadas muy importantes. La primera fue a mi agente inmobiliario, Miguel Castañeda, quien había manejado mis inversiones secretas durante años. Le expliqué que necesitaba liquidar algunas propiedades y que estaba lista para hacer una compra significativa. Teresa, tienes suficiente para comprar cualquier apartamento de lujo en la ciudad al contado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Miguel. La segunda llamada fue a un abogado especializado en derecho familiar, Agustín Herrera, quien había sido recomendado por mi hermana Rosaura años atrás. Le conté toda la situación y le pregunté sobre mis derechos como propietaria de la casa donde vivíamos. Señora Teresa, usted puede desalojar a cualquier persona de su propiedad con el aviso legal apropiado. Si no tienen contrato de alquiler formal, que asumo que no lo tienen, usted tiene control completo sobre quién vive en su casa. ¿Y si ellos se resisten? Entonces tendremos que recurrir a los procedimientos legales correspondientes. Pero dígame, ¿tiene alguna evidencia de que le han estado cobrando dinero para vivir en su propia casa? Porque eso podría constituir fraude. Durante los siguientes días, mientras Simone e Ingrid planeaban abiertamente mi salida de la casa, yo documenté meticulosamente cada transacción que había hecho durante estos 4 años. Cada pago de $2.500, cada recibo de servicios, cada gasto de mantenimiento que había cubierto sola. El patrón de abuso financiero era tan claro que cualquier juez lo vería inmediatamente. También comencé a grabar conversaciones. No de manera ilegal, sino simplemente dejando mi teléfono grabando cuando estaban hablando abiertamente sobre sus planes para deshacerse de mí. Sus palabras, su desprecio, su falta total de gratitud o afecto, todo quedó registrado en archivos de audio que guardaría cuidadosamente. Una semana después de mi falsa confesión sobre problemas financieros, Ingrid entró a mi habitación sin tocar la puerta, algo que había comenzado a hacer con frecuencia creciente. En sus manos llevaba folletos de apartamentos baratos en barrios alejados de la ciudad. Teresa, encontré algunas opciones que podrían funcionar para ti. Son modestas, pero dentro de lo que podrías permitirte con tu nueva situación. Creo que deberías ir a verlas este fin de semana. Miré los folletos que me extendía. Apartamentos diminutos en edificios deteriorados, en zonas donde el crimen era común, lugares donde una mujer de mi edad no estaría segura. Esa era su idea de lo que yo merecía después de haberles dado todo durante años. Son muy considerados al pensar en mi futuro, respondí, guardando los folletos en mi bolso. Definitivamente los voy a considerar. Esa misma tarde, mientras ellos creían que yo estaba viendo esos apartamentos deprimentes, en realidad estaba en el edificio de condominios más exclusivo de la ciudad. Un edificio donde los apartamentos costaban más de lo que Simón ganaría en 5 años, donde el portero usaba traje y donde las vistas de la ciudad eran espectaculares desde cada ventana. Este penthouse tiene 3 habitaciones, 4 baños, balcón privado con jacuzzi y acceso exclusivo a la azotea, me explicaba la agente inmobiliaria, una mujer elegante llamada Patricia. El precio es de $800.000, pero mencionó que está preparada para pagar al contado. Efectivamente. ¿Cuándo podríamos cerrar la operación? Si puede proporcionar la documentación financiera necesaria, podríamos tener todo listo en 2 semanas. Esa noche regresé a casa con una sonrisa genuina por primera vez en meses. Simón e Ingrid me esperaban en la sala, obviamente ansiosos por escuchar sobre mi búsqueda de apartamentos baratos. Sus caras de expectativa me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. ¿Cómo te fue, mamá? ¿Encontraste algo que te guste? Sí, hijo. Encontré exactamente lo que necesitaba. Algo perfecto para mi nueva vida.
Los días siguientes fueron una obra maestra de actuación de mi parte. Mientras Simón e Ingrid se regodeaban en su supuesta victoria, creyendo que finalmente se habían librado de la carga financiera que representaba mantenerme, yo ejecutaba silenciosamente el plan más satisfactorio de mi vida. Cada mañana fingía preocupación por mi futuro incierto, cada tarde salía supuestamente a ver apartamentos miserables, y cada noche escuchaba sus conversaciones llenas de alivio y desprecio. «Por fin vamos a tener privacidad total», le susurraba Ingrid a Simón mientras cenaban en mi mesa, usando mi vajilla, disfrutando de la comida que yo había pagado. «Ya no tendremos que fingir que nos importa cuando se queje de sus achaques o cuando quiera contarnos historias aburridas de su juventud. Lo mejor de todo es que vamos a ahorrar muchísimo dinero», respondía él. «Sin tener que fingir que los $2.500 eran para gastos de la casa, podremos usar ese dinero para el viaje a Europa que siempre quisiste». Viaje a Europa. Con mi dinero. Con el dinero que habían extorsionado de mí durante 4 años bajo el pretexto de gastos familiares compartidos. La ironía era tan perfecta que tuve que morderme la lengua para no reírme en voz alta. Pero la conversación que realmente selló su destino llegó 3 noches después. Yo había fingido irme a dormir temprano, pero me quedé escuchando desde las escaleras mientras ellos hablaban por teléfono con algunos amigos, presumiendo de su inteligencia para deshacerse de mí. «No tienes idea lo fácil que fue», se jactaba Simón. «Le hicimos creer que era su contribución justa, cuando en realidad estaba pagando por el privilegio de vivir en su propia casa. La vieja es tan sentimental que nunca se dio cuenta de que la estábamos usando». «Y ahora que no puede pagar», añadía Ingrid, riéndose como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo, «simplemente la echamos. Problema resuelto. La casa queda para nosotros, y ella puede irse a pudrir a cualquier asilo de ancianos barato». Asilo de ancianos barato. Esa frase resonó en mi mente como una campana funeral. Después de darles todo, después de sacrificar mi comodidad y dignidad durante años, su plan final para mí era un asilo de ancianos barato donde pudiera morir olvidada y abandonada. Esa noche no dormí nada. No por tristeza o miedo, sino por la energía pura que corría por mis venas. Era la energía de la venganza justificada, del poder que estaba a punto de desatar, de la justicia que finalmente iba a servir en una bandeja de plata. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían plácidamente en mi cama, en mi habitación principal, bajo mi techo, yo salí muy temprano para cerrar la compra del penthouse. Patricia, la agente inmobiliaria, me esperaba con todos los documentos listos. «Señora Teresa, debo admitir que estoy impresionada. No es común ver a alguien de su edad hacer una transacción de esta magnitud con tanta decisión y claridad. Patricia, cuando llegas a mi edad, aprendes que el tiempo es el recurso más valioso que tienes. No hay espacio para dudas o vacilaciones». Firmé cada documento con una satisfacción que crecía con cada rúbrica. $800.000 transferidos instantáneamente desde mis cuentas secretas. El penthouse más lujoso de la ciudad ahora era oficialmente mío. 3 habitaciones que podría usar como quisiera, 4 baños donde nunca tendría que pedir permiso para ducharme, un jacuzzi privado donde podría relajarme sin escuchar quejas sobre el costo del agua caliente. «Las llaves son suyas, señora Teresa. Puede mudarse cuando guste». «Gracias, Patricia. Creo que será muy pronto». El siguiente paso era contactar a una empresa de mudanzas de lujo. No cualquier empresa, sino la más cara y eficiente de la ciudad. Quería que el proceso fuera rápido, profesional y completamente discreto. Programé la mudanza para el siguiente viernes por la mañana, cuando Simón estaría en el trabajo e Ingrid tendría su clase de yoga semanal. Pero antes de irme para siempre, necesitaba dejar un mensaje. Algo que les demostrara exactamente quién habían subestimado durante todos estos años. Contraté a un abogado adicional, Javier Morales, especializado en comunicaciones legales, para que redactara una carta que sería entregada el mismo día de mi mudanza. «Quiero que quede absolutamente claro que están siendo desalojados legalmente de mi propiedad», le expliqué a Javier. «Quiero que entiendan que todos los pagos que recibieron de mí durante estos años están siendo investigados como posible fraude. Y quiero que sepan que tengo grabaciones de sus conversaciones admitiendo que me estafaron. Señora Teresa, esta carta tendrá el impacto legal apropiado. Pero debo preguntarle, ¿está segura de que quiere llegar a estos extremos con su propio hijo? Javier, cuando tu propio hijo te trata como basura, cuando planea abandonarte en un asilo barato después de haberte usado durante años,
Ya no es tu hijo. Es simplemente un extraño que comparte tu sangre. Durante esa semana, actué como la víctima perfecta. Me lamenté por mi situación financiera, agradecí su paciencia conmigo, incluso fingí llorar cuando Ingrid me mostró más folletos de apartamentos miserables. Ellos se compadecieron de mí con esa condescendencia nauseabunda que usan los manipuladores cuando creen que han ganado completamente. No te preocupes, mamá, me decía Simón con esa voz falsa que usaba cuando quería sonar magnánimo. Te vamos a ayudar con la mudanza. Incluso podríamos darte algunos muebles viejos para que no tengas que comprar todo nuevo. Muebles viejos. Mis propios muebles, comprados con mi dinero, en mi casa, ahora eran su generosa donación hacia mi futuro empobrecido. La audacia era tan monumental que casi rayaba en lo artístico. Eres muy generoso, hijo. No sé cómo agradecerte toda tu bondad. El jueves por la noche, mi última noche en esa casa que había sido mi hogar durante décadas antes de convertirse en mi prisión emocional, empaqué silenciosamente las pocas cosas personales que quería conservar. Fotografías de mi difunto esposo, algunas joyas que tenían valor sentimental, documentos importantes. Todo lo demás podía quedarse o irse a la basura. Nada de lo material tenía valor comparado con la libertad que estaba a punto de conquistar. Simón e Ingrid cenaron esa noche hablando animadamente sobre sus planes para remodelar la casa una vez que yo me fuera. Querían convertir mi habitación en una oficina, cambiar la decoración completa, tal vez instalar una piscina en el jardín trasero. Gastando mentalmente el dinero que habían ahorrado gracias a mi contribución involuntaria durante 4 años. Va a ser hermoso finalmente tener control total sobre nuestro espacio, suspiró Ingrid con satisfacción. Sin tener que considerar los gustos anticuados de nadie más. Gustos anticuados. Mi estilo, desarrollado a lo largo de décadas de vida y experiencia, era simplemente un obstáculo anticuado para sus planes de redecoración. Esa mujer, que nunca había pagado un centavo por nada en esa casa, ya se consideraba la nueva dueña absoluta. Esa noche me acosté por última vez en esa habitación, sabiendo que mañana despertaría en mi nuevo penthouse de lujo, mientras ellos despertarían al peor día de sus vidas manipuladoras. El viernes amaneció perfecto. Uno de esos días donde hasta el clima parece conspirar a tu favor. Simón se fue al trabajo a las 8 de la mañana como siempre, besando a Ingrid en la mejilla y despidiéndose de mí con un gesto distraído de la mano. Ingrid se arregló para su clase de yoga, esa rutina semanal que tanto defendía como su momento de paz y autocuidado, financiado indirectamente por mis $2,500 mensuales. Teresa, cuando regrese de yoga hablaremos sobre los últimos detalles de tu mudanza. He encontrado una empresa de mudanzas económica que podría ayudarte el próximo fin de semana. Perfecto, Ingrid. Creo que todo va a salir exactamente como debe ser. A las 9:30, exactamente 30 minutos después de que ella se fuera, llegó el primer camión de mudanzas. No era la empresa económica que Ingrid había sugerido para mí, sino Deluxe Moving Services, la compañía más exclusiva de la ciudad. 3 camiones enormes, 6 hombres uniformados impecablemente, y un supervisor que manejaba la operación como si fuera una misión militar de precisión. Buenos días, señora Teresa. Soy Carlos, el supervisor de operaciones. Tenemos instrucciones de embalar y transportar todas sus pertenencias personales al penthouse del edificio Meridian Tower. ¿Está lista para comenzar? Más que lista, Carlos. Llevo años esperando este momento. Fue fascinante ver cómo estos profesionales trabajaban. En 2 horas habían empacado toda mi ropa, mis libros, mis objetos personales, incluso algunos muebles que tenían valor sentimental. Todo lo que realmente me importaba cabía en un camión y medio. Décadas de vida reducidas a cajas etiquetadas profesionalmente, listas para comenzar una nueva aventura. Pero lo más satisfactorio fue dejar la carta de Javier, el abogado, sobre la mesa del comedor. Una carta legal hermosamente redactada, con el membrete del bufete más prestigioso de la ciudad, explicando en términos jurídicos perfectamente claros que tenían 30 días para desalojar mi propiedad, y que se había iniciado una investigación por los pagos fraudulentos que habían recibido durante 4 años. Junto a la carta dejé una copia de todos los estados de cuenta bancarios que demostraban mis verdaderos recursos financieros. No las cuentas que ellos conocían, sino las secretas. Las que mostraban inversiones por millones de dólares, propiedades múltiples, un patrimonio que habían sido demasiado codiciosos y estúpidos para descubrir.
A las 12 del mediodía, cuando el último camión se alejaba de la casa, yo subí a mi nuevo automóvil. No el viejo sedán que habían visto durante años, sino un Mercedes-Benz plateado último modelo que había comprado la semana anterior. Otro pequeño secreto que estaba a punto de revelarse. El Meridian Tower me recibió como la nueva residente VIP que era. El portero, uniformado elegantemente, me saludó por mi nombre y me acompañó hasta mi penthouse en el ascensor privado. Las vistas desde el piso 35 eran espectaculares. Toda la ciudad se extendía ante mí como un tapete de posibilidades infinitas. Señora Teresa, su apartamento está completamente amueblado como solicitó. Los equipos de mudanza están esperando sus instrucciones para la colocación de sus pertenencias personales. En 3 horas, mi nueva vida estaba completamente instalada. Mis fotografías en las mesas de mármol, mis libros en las estanterías de caoba, mi ropa en el vestidor que era más grande que mi antigua habitación. Todo perfectamente organizado, todo exactamente donde yo quería que estuviera. Pero la verdadera diversión comenzaría cuando ellos regresaran a casa y descubrieran que la vieja indefensa que habían estado explotando había desaparecido junto con todas sus ilusiones de control y superioridad. A las 4 de la tarde, exactamente cuando calculé que Ingrid habría regresado de su yoga y encontrado la casa vacía, mi teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el número de la casa, mi casa, desde donde esa mujer me estaba llamando con una desesperación que podía sentir a través de la línea telefónica. Teresa, Teresa, ¿dónde estás? ¿Qué significa esta carta? ¿Dónde están todas tus cosas? Su voz había perdido completamente esa condescendencia suave que había perfeccionado durante años. Ahora sonaba estridente, confundida, casi histérica. Era música para mis oídos. Hola, Ingrid. Estoy en mi nuevo apartamento. Como tú misma sugeriste, encontré algo que se ajusta perfectamente a mi presupuesto. ¿Tu nuevo apartamento? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué es esta carta sobre desalojo? Has perdido la razón completamente. Al contrario, Ingrid. Finalmente he recuperado la razón. Después de 4 años pagando alquiler para vivir en mi propia casa, después de ser tratada como una inquilina molesta por mi propio hijo y su esposa, decidí que era hora de vivir donde realmente sea bienvenida. Pero tú no tienes dinero. Tú dijiste que tenías problemas con tu jubilación. ¿Cómo puedes pagar un apartamento? La incredulidad en su voz era deliciosa. Durante años había asumido que conocía completamente mi situación financiera, que tenía control total sobre mis recursos y posibilidades. La idea de que hubiera estado escondiendo un patrimonio sustancial era tan ajena a su comprensión que su cerebro literalmente no podía procesarla. Ingrid, hay muchas cosas que nunca supiste sobre mí. El dinero que me cobraban cada mes representaba menos del 5% de mis ingresos reales. Podría haber comprado 10 casas como esa sin siquiera afectar significativamente mis ahorros. El silencio que siguió fue tan prolongado que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro tembloroso. Eso es imposible. Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué permitiste que te tratáramos como basura? ¿Como una inquilina indeseada en mi propia casa? ¿Como un cajero automático con sentimientos? Porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería saber si mi hijo me amaría por Teresa, no por mi dinero. Y obtuve mi respuesta de la manera más clara posible. Pude escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Probablemente estaba caminando por la casa, viendo los espacios vacíos donde habían estado mis pertenencias, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Teresa, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Tal vez hubo malentendidos. Tal vez no nos comunicamos bien. No hubo malentendidos, Ingrid. Escuché perfectamente cuando le dijiste a tu amiga que habían encontrado la gallina de los huevos de oro. Escuché cuando planearon enviarme a un asilo de ancianos barato. Escuché cuando se rieron de lo fácil que era estafarme. Todo está grabado, por cierto. Grabado. Cada conversación donde admitieron que me estaban robando. Cada plan para deshacerse de mí. Cada burla sobre mi ingenuidad. Mi abogado tiene copias de todo. Será muy útil cuando comiencen los procedimientos legales. La línea se cortó abruptamente. Ingrid había colgado,
probablemente corriendo a llamar a Simón para contarle que su plan perfecto acababa de explotar en sus caras de la manera más espectacular posible. Me serví una copa de champán en mi nuevo balcón privado, mirando la ciudad que se extendía infinitamente bajo mis pies, y brindé por la libertad más dulce que había experimentado en décadas. 30 minutos después de que Ingrid me colgara, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Simón, y su voz tenía esa urgencia desesperada que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que su mundo está colapsando a velocidad vertiginosa. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Ingrid me llamó histérica diciendo que te mudaste y que hay abogados involucrados. ¿Puedes explicarme qué locura es esta? No hay ninguna locura, Simón. Simplemente decidí tomar el control de mi propia vida después de años de permitir que ustedes tomaran control de mi dinero, mi hogar y mi dignidad. ¿Tu dinero? Mamá, tú nos dijiste que tenías problemas financieros. Nosotros estábamos tratando de ayudarte, de encontrarte un lugar más apropiado para tu situación. La capacidad de esta gente para reescribir la historia en tiempo real era verdaderamente impresionante. En su versión revisada de los eventos, ellos eran los héroes compasivos tratando de ayudar a una madre en dificultades, no los manipuladores que habían estado explotándome durante años. Simón, tengo grabaciones de sus conversaciones. Los escuché riéndose de lo fácil que era estafarme. Los escuché planeando enviarme a un asilo barato. Los escuché burlándose de la vieja que pagaba por el privilegio de vivir en su propia casa. Eso es imposible. Nunca dijimos esas cosas. ¿Quieres que reproduzca las grabaciones ahora mismo? ¿O prefieres escucharlas cuando mi abogado las presente como evidencia en el proceso legal? El pánico en su voz era palpable. Durante años había creído que tenía control total sobre la situación, que yo era una víctima fácil que nunca se defendería. La idea de que hubiera estado documentando sus abusos, de que tuviera poder legal real, era un concepto tan ajeno a su comprensión que le estaba destrozando psicológicamente. Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar abogados. Podemos sentarnos a hablar como adultos civilizados. Adultos civilizados no cobran alquiler a sus propias madres mientras permiten que sus esposas vivan gratis. Adultos civilizados no planean abandonar a sus madres en asilos baratos después de haberlas usado financieramente durante años. Nunca planeamos abandonarte. Estábamos tratando de ayudarte a encontrar algo más apropiado para tu presupuesto reducido. Mi presupuesto reducido, repetí, saboreando la ironía. Simón, el apartamento donde estoy viviendo ahora cuesta $800,000. Lo pagué al contado esta mañana. ¿Te parece que tengo un presupuesto reducido? El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada. Podía imaginar su cerebro tratando desesperadamente de procesar esta información, de reconciliar la imagen de la madre empobrecida que habían estado explotando con la realidad de una mujer que podía comprar un penthouse de lujo sin pestañear. Eso es imposible. Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué nos pagabas $2,500 cada mes? ¿Por qué vivías como si fueras pobre? Porque quería ver hasta dónde llegarían con su traición. Quería saber si mi propio hijo me amaría lo suficiente como para no explotarme cuando creyera que yo era vulnerable. Obtuve mi respuesta de la manera más clara y dolorosa posible. Mamá, si esto es cierto, si realmente tienes tanto dinero, entonces podemos empezar de nuevo. Podemos olvidar todo lo que pasó y construir una relación mejor. La audacia era breathtaking. Incluso confrontado con la evidencia de sus manipulaciones, incluso sabiendo que había sido descubierto completamente, su primera reacción era tratar de encontrar una manera de seguir beneficiándose de mi riqueza recién revelada. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de 4 años de humillaciones? ¿Después de planear abandonarme en un asilo? ¿Después de reírse de mi supuesta ingenuidad? No, Simón. Algunas cosas no se pueden reparar, y la confianza es una de ellas. Por favor, mamá. Soy tu hijo. Soy tu única familia. Mi hijo murió el día que decidió cobrarme alquiler por vivir en mi propia casa. Mi hijo murió cuando permitió que su esposa me tratara como basura. Mi hijo murió cuando planeó abandonarme en un asilo barato. Tú eres simplemente un extraño que comparte mi sangre. Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. No tenía interés en escuchar más súplicas desesperadas, más intentos de manipulación, más promesas vacías de cambio.
El tiempo para las palabras había terminado. Ahora era tiempo para las acciones. Esa noche, desde mi balcón privado con vista panorámica de la ciudad, llamé a mi hermana Rosaura para contarle toda la historia. Ella había sido testigo silenciosa de mi deterioro durante estos años, preguntándome repetidamente por qué toleraba el tratamiento que recibía de Simón e Ingrid. Teresa, no puedo creer que finalmente lo hayas hecho. He estado esperando años a que te defendieras. Rosaura, necesito pedirte un favor. Sé que Simón probablemente va a llamarte tratando de conseguir información sobre mí, tratando de que intercedas por él. Quiero que sepas toda la verdad para que puedas tomar tu propia decisión sobre cómo responder. Le conté cada detalle, desde los pagos mensuales hasta las grabaciones, desde la compra secreta del penthouse hasta los planes de ellos para abandonarme. Cuando terminé, Rosaura estaba llorando de rabia e indignación. Ese muchacho se convirtió en un monstruo, Teresa. Y esa mujer, esa Ingrid es una víbora venenosa. Has hecho bien en alejarte de ellos. Lo que más me duele no es el dinero, Rosaura. Es la traición. Es saber que mi propio hijo me veía como una fuente de ingresos en lugar de como su madre. Pero ahora eres libre, hermana. Ahora puedes vivir el resto de tu vida en paz, sin tener que tolerar abusos de nadie. 2 horas después, exactamente como había predicho, Simón llamó a Rosaura. Pero mi hermana estaba preparada. Le dijo exactamente lo que pensaba de su comportamiento, le confirmó que sabía toda la verdad sobre sus manipulaciones, y le colgó cuando él trató de pedirle que intercediera por él. El sábado por la mañana, mientras disfrutaba de mi café en mi nuevo jacuzzi privado, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Era hora de que el mundo supiera exactamente qué tipo de personas eran Simón e Ingrid. Era hora de que enfrentaran las consecuencias sociales de sus acciones, no solo las legales. Llamé a Patricia, mi agente inmobiliaria, quien también era muy activa en las redes sociales de la alta sociedad local. Le conté mi historia y le pedí que la compartiera discretamente en sus círculos sociales. La noticia de una anciana que había sido estafada por su propio hijo y luego había comprado un penthouse de lujo como venganza era exactamente el tipo de drama que fascinaría a la élite social de la ciudad. Teresa, esta historia va a correr como pólvora. Todo el mundo va a estar hablando de esto para el lunes. Perfecto. Patricia. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. El lunes por la mañana, la historia había explotado en las redes sociales como había predicho Patricia. Pero no se había quedado solo en los círculos de élite. Había trascendido a Facebook, Instagram, TikTok y hasta los grupos de WhatsApp de madres del barrio. La historia de Teresa, la abuelita que había sido estafada por su hijo y se había vengado comprando un penthouse de lujo, se había vuelto viral. Pero la verdadera bomba llegó cuando decidí crear mi propia cuenta de TikTok. A los 65 años, me convertí en una influencer accidental con una historia que resonaba con miles de personas que habían sido abusadas por sus propias familias. Mi primer video, grabado desde mi balcón privado con vista panorámica de la ciudad, obtuvo 500.000 de visualizaciones en 6 horas. Hola, soy Teresa. Durante 4 años, mi hijo me cobró $2.500 mensuales por vivir en mi propia casa, mientras su esposa vivía completamente gratis. Ellos creían que yo era una vieja pobre e indefensa. Estaban muy equivocados. Los comentarios llegaron como avalancha. Miles de personas compartiendo sus propias historias de abuso familiar, felicitándome por mi valentía, pidiendo actualizaciones sobre el proceso legal. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios de personas que conocían a Simón profesionalmente. Trabajo con este tipo. Siempre presumía de lo inteligente que era para manejar las finanzas familiares. Ahora sabemos qué tipo de manejo hacía. Mi empresa contrata servicios de la compañía donde trabaja Simón. Definitivamente vamos a reconsiderar esa relación comercial después de esto. Conozco a Ingrid del gimnasio. Siempre se quejaba de su suegra entrometida. Qué ironía saber que la suegra era quien pagaba todo. Pero el verdadero momento de gloria llegó el martes por la tarde, cuando decidí ir de compras al centro comercial más exclusivo de la ciudad. No porque necesitara nada, sino porque sabía que era exactamente el tipo de lugar donde Ingrid llevaba a sus amigas para presumir de su estilo de vida, un estilo de vida que había sido financiado secretamente por mis $2.500 mensuales. Estaba en la boutique más cara del centro comercial, probándome un vestido color esmeralda que costaba más de lo que Simón ganaba en un mes, cuando las vi.
Ingrid y su grupito de amigas superficiales, cargadas de bolsas de compras, riéndose y charlando sin ninguna preocupación en el mundo. Obviamente no habían visto las redes sociales todavía, o no habían procesado completamente las implicaciones de mi desaparición. Decidí que era el momento perfecto para una pequeña confrontación pública. Me acerqué a ellas con la sonrisa más dulce que pude componer, llevando mi vestido nuevo en una percha. Ingrid, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Cómo estás, querida? Su cara se transformó instantáneamente. Primero sorpresa, luego confusión, finalmente horror puro cuando procesó completamente lo que estaba viendo. Yo, la vieja pobre que supuestamente tenía problemas financieros, estaba parada frente a ella en la tienda más cara del centro comercial, obviamente comprando ropa que costaba más que el alquiler mensual de un apartamento normal. Teresa, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, querida, comprando algunas cosas bonitas. Aunque debo admitir que desde que dejé de pagar $2.500 mensuales por vivir en mi propia casa, mi presupuesto para compras se ha expandido considerablemente. Sus amigas se quedaron completamente inmóviles, observando el intercambio con esa fascinación morbosa que la gente siente cuando presencia un drama público. Podía ver sus cerebros trabajando, procesando la información, comenzando a entender que estaban siendo testigos de algo extraordinario. $2.500 mensuales, preguntó una de sus amigas, una mujer rubia con demasiado botox que había conocido en algunas reuniones familiares. ¿Por qué pagabas alquiler en tu propia casa? Excelente pregunta, Mónica. Yo me preguntaba lo mismo después de 4 años haciéndolo. Especialmente considerando que Ingrid nunca pagó ni un centavo por vivir en el mismo lugar. El silencio que siguió fue espectacular. Las amigas de Ingrid la miraron con una mezcla de shock y disgusto que era pura poesía visual. En sus círculos sociales, explotar financieramente a los padres ancianos era el tipo de comportamiento que te convertía en una paria social instantánea. Eso no es cierto, tartamudeó Ingrid, pero su voz carecía completamente de convicción. Era una contribución familiar justa. Todos contribuían según sus capacidades. Ah, sí, la contribución familiar justa, respondí con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Donde yo pagaba $2.500 mensuales y tú pagabas 0. Muy justo, Ingrid. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir una de las grabaciones que había hecho. La voz de Ingrid llenó el espacio de la boutique, clara como el cristal. La vieja es tan sentimental que nunca se dio cuenta de que la estábamos usando. Le hicimos creer que era su contribución justa, cuando en realidad estaba pagando por el privilegio de vivir en su propia casa. El horror en las caras de sus amigas era una obra de arte. Mónica literalmente dio un paso atrás, como si Ingrid fuera contagiosa. Las otras dos intercambiaron miradas significativas que claramente comunicaban que esta amistad acababa de terminar abruptamente. Teresa, por favor, susurró Ingrid, completamente mortificada. ¿Podemos hablar de esto en privado? ¿En privado? ¿Como cuando planearon en privado enviarme a un asilo de ancianos barato? ¿Como cuando se rieron en privado de lo fácil que era estafarme? No, querida. Creo que es hora de que todo sea muy público. Le mostré a sus amigas algunas fotos de mi nuevo penthouse en mi teléfono. Sus expresiones pasaron del shock al asombro absoluto. Era obvio que no tenían idea de que yo poseía ese nivel de riqueza, lo que significaba que Ingrid tampoco lo había sabido hasta ahora. Este es mi nuevo hogar, les expliqué casualmente. Lo compré al contado la semana pasada. $800.000. Resulta que cuando dejas de ser estafada por tu propia familia, tienes mucho más dinero disponible para cosas que realmente disfrutas. $800.000 al contado, murmuró una de las amigas, claramente tratando de procesar las matemáticas. Si yo podía pagar $800.000 al contado, ¿cuánto dinero tenía realmente? ¿Y por qué había estado viviendo como si fuera pobre? Las apariencias pueden ser muy engañosas, continué, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Durante años permití que Simone e Ingrid creyeran que conocían mi situación financiera. Quería ver hasta dónde llegarían con su traición. Obtuve mi respuesta de la manera más clara posible. En ese momento, el encargado de la boutique se acercó discretamente para informarme que mi compra había sido procesada. El vestido de esmeralda, junto con varios accesorios que había seleccionado, costaba más de $5.000.
Pagué con mi tarjeta Black sin siquiera mirar el total. Ha sido un placer verte, Ingrid, le dije mientras recogía mis bolsas de compras. Espero que disfrutes los 30 días que te quedan en mi casa. Después de eso, tendrás que encontrar a alguien más a quien estafar. Salí de la boutique con la dignidad de una reina, dejando atrás a Ingrid completamente humillada frente a sus amigas, quienes ya estaban susurrando entre ellas con esa intensidad que solo aparece cuando un escándalo social mayor acaba de explotar frente a sus ojos. Esa misma noche, mientras disfrutaba de una copa de vino en mi jacuzzi privado, mi teléfono comenzó a sonar incontrolablemente. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales. La confrontación en la boutique había sido filmada discretamente por algunos espectadores y subida a TikTok. El video ya tenía 2 millones de visualizaciones y estaba creciendo exponencialmente. Pero la llamada que realmente me interesaba llegó a las 9 de la noche. Era de un número que reconocí inmediatamente. El bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, donde trabajaba como socio principal Agustín Herrera, el hermano menor de mi abogado Javier. Señora Teresa, soy Agustín Herrera. Mi hermano Javier me ha contado su situación, y debo admitir que estoy impresionado por la manera en que ha manejado todo este asunto. Estaría interesada en llevar esto más allá de un simple desalojo. ¿Qué tiene en mente, señor Herrera? Fraude financiero con víctima de edad avanzada. Extorsión familiar. Apropiación indebida de vivienda. Con las grabaciones que tiene y la documentación de los pagos, podríamos construir un caso criminal sólido que no solo los haría devolver cada centavo, sino que podría resultar en tiempo de cárcel para ambos. La idea era tentadora, casi irresistiblemente dulce. Pero después de pensarlo durante varios minutos, decidí que la humillación pública y social que ya estaban experimentando era suficiente venganza. No quería convertirme en alguien vengativa y cruel, solo quería justicia y paz. Agustín, aprecio la oferta, pero creo que prefiero mantener esto en el ámbito civil. El desalojo y la recuperación de los pagos fraudulentos será suficiente. Como desee, señora Teresa. Pero si cambia de opinión, el caso criminal seguirá siendo viable durante los próximos 2 años. Al día siguiente, miércoles, las cosas se intensificaron dramáticamente. Simón había decidido contraatacar usando las redes sociales, claramente sin consultar con ningún abogado competente. Creó un video de TikTok desde mi antigua casa, tratando de presentar su versión de los eventos. Hola, soy el hijo de Teresa. Quiero aclarar algunas mentiras que se están esparciendo sobre mi familia. Mi madre no estaba pagando alquiler. Era una contribución familiar justa para mantener la casa donde todos vivíamos. Ella está mintiendo sobre tener tanto dinero, y está tratando de destruir mi reputación porque está enojada de que le sugerimos opciones de vivienda más apropiadas para su edad. El video fue un desastre completo. Los comentarios llegaron como una avalancha de indignación. Pero lo que realmente lo destruyó fue mi respuesta, que publiqué 2 horas después. Subí un video simple, yo, parada en mi penthouse, mostrando el recibo de compra de $800,000, seguido de capturas de pantalla de mis estados de cuenta bancarios, con números de cuenta ocultos por privacidad, pero mostrando claramente los saldos millonarios. Y finalmente reproduciendo las grabaciones completas de sus conversaciones, admitiendo que me estaban estafando. Mi querido hijo dice que estoy mintiendo sobre mi situación financiera. Estas son las mentiras de una madre de 65 años que compró un penthouse de $800,000 al contado la semana pasada. Estas son las mentiras de una mujer que tiene más dinero en sus cuentas de ahorros de lo que él ganará en toda su vida. Y estas son las mentiras de una madre que grabó a su propio hijo y su nuera riéndose de lo fácil que era estafarla. Mi video obtuvo 5 millones de visualizaciones en 24 horas. El video de Simón fue eliminado por él mismo después de recibir más de 50,000 comentarios negativos. Pero el daño ya estaba hecho. Su empleador, una firma de consultoría financiera que valoraba enormemente su reputación, había visto el video antes de que lo eliminara. El jueves por la mañana, Simón fue despedido. La empresa emitió un comunicado discreto explicando que habían terminado su relación laboral con un empleado que había estado involucrado en actividades incompatibles con los valores éticos de la firma. En el mundo corporativo, esa frase era el equivalente a una marca escarlata permanente. Ingrid también enfrentó consecuencias. Su círculo social la había abandonado completamente después del incidente en la boutique.
Sus amigas habían compartido la historia en sus propios círculos, y ahora toda la alta sociedad local sabía exactamente qué tipo de persona era. Además, el gimnasio exclusivo donde había estado presumiendo durante años le revocó su membresía después de que otros miembros se quejaran de su presencia. Pero la verdadera justicia llegó el viernes, cuando mi equipo legal ejecutó la orden de desalojo. No fue un proceso violento o dramático. Simplemente llegaron a las 8 de la mañana con la documentación legal apropiada y una compañía de mudanzas económica. Decidí estar presente para ese momento. No por crueldad, sino porque después de 4 años de humillaciones, merecía ver el final de esta historia con mis propios ojos. Llegué en mi Mercedes plateado justo cuando los oficiales judiciales estaban explicando el proceso a Simón e Ingrid. Simón se veía completamente derrotado. Había perdido su trabajo, su reputación, su hogar, y ahora enfrentaba la realidad de tener que encontrar un apartamento que pudiera pagar con sus ahorros limitados. Ingrid lloraba silenciosamente mientras empacaba sus pertenencias en cajas baratas. «Mamá, por favor», me suplicó cuando me vio. «Sé que cometimos errores, pero somos familia. No puedes hacernos esto». Simón, durante 4 años me trataron como una inquilina en mi propia casa. Durante 4 años me cobraron dinero que no necesitaban para gastos que no existían. Durante 4 años planearon abandonarme en un asilo barato cuando dejara de ser útil financieramente. No estoy haciéndoles nada que ustedes no me hicieron primero. Pero nosotros nunca te echamos de la casa. No, pero planeaban hacerlo. La diferencia es que yo sí tengo el derecho legal de echarlos, porque esta es mi casa. Siempre fue mi casa. Y ustedes lo olvidaron durante 4 años de manipulación y abuso. Ingrid se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tratando una última táctica de manipulación emocional. «Teresa, sé que te lastimamos, pero ¿no puedes encontrar perdón en tu corazón? ¿No puedes darnos una segunda oportunidad?» Ingrid, el perdón no significa permitir que el abuso continúe. El perdón no significa olvidar las lecciones aprendidas. Yo te perdono. Pero eso no significa que voy a permitir que regreses a mi vida para lastimarme nuevamente. A las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. Simón e Ingrid se fueron en un camión de mudanzas prestado, llevando sus pertenencias hacia un futuro incierto en un apartamento barato en las afueras de la ciudad. No tenían ahorros sustanciales porque habían estado viviendo un estilo de vida inflado, financiado indirectamente por mis $2,500 mensuales. Esa noche, parada en el umbral de mi casa recién liberada, sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la relación madre-hijo que había perdido para siempre, pero también un alivio profundo y una sensación de justicia cumplida que no había experimentado en años. Decidí no vender la casa inmediatamente. En lugar de eso, la convertí en una inversión de alquiler, rentándola a una familia joven y honesta por un precio justo. Era una forma poética de cerrar ese capítulo. La casa donde había sido explotada ahora generaría ingresos legítimos y honestos. 6 meses después de aquel viernes liberador, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible. Desde mi penthouse en el piso 35, cada amanecer me recordaba que había tomado las decisiones correctas, por más dolorosas que hubieran sido. Mi cuenta de TikTok había crecido a 2 millones de seguidores, convirtiéndome accidentalmente en la abuela más famosa de las redes sociales, conocida como la abuela vengadora o simplemente abuela Teresa. Mis videos no eran solo sobre mi historia con Simón e Ingrid. Había evolucionado hacia contenido sobre empoderamiento de personas mayores, consejos financieros y, especialmente, ayudando a otros que enfrentaban abuso familiar. Cada semana recibía cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de explotación por parte de familiares, pidiendo consejo, buscando el valor para defenderse. Una mañana de martes, mientras respondía comentarios desde mi balcón, recibí un mensaje privado que me llamó la atención. Era de una mujer llamada Carmen, de 72 años, que vivía en otra ciudad. Su historia era dolorosamente familiar. Hija y yerno que la habían convencido de vender su casa para invertir en un negocio familiar solo para descubrir que el dinero había sido usado para comprar una casa de lujo donde ella no era bienvenida. Señora Teresa, su historia me dio el valor que necesitaba. Gracias a su ejemplo, contraté un abogado y recuperé mi dinero. Ahora vivo en mi propio apartamento hermoso, y mis nietos me visitan porque quieren, no porque sus padres los obliguen. Mensajes como ese llegaban diariamente.
Historias de personas que habían encontrado la fuerza para defenderse después de ver que una mujer de 65 años había logrado recuperar su dignidad y su vida. Me había convertido, sin planearlo, en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor propio. Pero la verdadera prueba de mi nueva vida llegó un día de marzo, cuando Rosaura me llamó con noticias que había estado esperando y temiendo a la vez. Teresa, Simón me llamó. Quiere verte. Dice que ha estado en terapia, que entiende lo que hizo mal, que quiere disculparse genuinamente. Mi primera reacción fue el escepticismo automático que había desarrollado. Después de meses de intentos de manipulación, súplicas desesperadas y promesas vacías, había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que viniera de su dirección. ¿Qué te dijo exactamente? Que perdió todo. Su trabajo, su reputación, su matrimonio. Ingrid lo dejó hace 3 meses cuando se dieron cuenta de que tendrían que vivir con un presupuesto real, sin tu dinero sosteniéndolos. Está viviendo solo en un apartamento pequeño, trabajando en empleos temporales, tratando de reconstruir su vida desde cero. Parte de mí sintió una punzada de tristeza maternal. A pesar de todo lo que había pasado, Simón seguía siendo el niño que había criado, el joven al que había amado incondicionalmente durante décadas. Pero esa parte estaba equilibrada por la sabiduría duramente ganada de los últimos meses. ¿Y qué quiere de mí exactamente? Dice que no quiere dinero, que no quiere regresar a tu casa, que no quiere nada material. Solo quiere la oportunidad de disculparse cara a cara, de reconocer públicamente lo que te hizo, y tal vez, con el tiempo, reconstruir algún tipo de relación basada en respeto mutuo. Después de 3 días de reflexión profunda, decidí darle una oportunidad. Pero sería en mis términos, en mi territorio, con mis condiciones. Le dije a Rosaura que aceptaría verlo, pero la reunión sería en mi penthouse, con ella presente como testigo, y si detectaba cualquier signo de manipulación o falsedad, la conversación terminaría inmediatamente. El encuentro fue programado para un sábado por la tarde. Cuando Simón llegó a mi edificio, casi no lo reconocí. El hombre arrogante y bien vestido que había conocido durante años había sido reemplazado por alguien visiblemente humillado por la vida. Su ropa era simple y barata, su postura era la de alguien que había aprendido qué significaba realmente luchar por sobrevivir. «Mamá», fue lo primero que dijo cuando entró a mi apartamento, y pude ver lágrimas genuinas en sus ojos. «Este lugar es increíble. Simón, siéntate. Rosaura está aquí como testigo de esta conversación. Habla». Durante la siguiente hora, escuché la disculpa más completa y específica que había recibido en mi vida. No fueron excusas generales o promesas vagas. Fue un reconocimiento detallado de cada manipulación, cada humillación, cada momento de abuso financiero y emocional que había perpetrado. «Mamá, durante 4 años te traté como un objeto, como una fuente de ingresos en lugar de como mi madre. Te cobré dinero por vivir en tu propia casa porque sabía que tu amor por mí te haría pagar cualquier cosa. Planeé abandonarte en un asilo barato porque pensé que tu utilidad para mí había terminado. Me burlé de tu bondad con mi esposa porque éramos 2 personas egoístas que se alimentaban mutuamente de nuestra crueldad. ¿Y qué cambió? Perder todo me enseñó lo que realmente importa. Cuando Ingrid me dejó porque ya no podía mantener su estilo de vida, cuando perdí mi trabajo porque mis colegas ya no podían respetarme, cuando tuve que mudarme a un apartamento donde el alquiler mensual es menos de lo que tú nos pagabas cada mes, finalmente entendí la magnitud de lo que había perdido. ¿Qué habías perdido? A la única persona que me había amado incondicionalmente durante toda mi vida. A la mujer que me había criado sola después de que papá muriera. A la madre que habría hecho cualquier cosa por mi felicidad, y que yo había convertido en mi víctima personal. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y pude ver que eran genuinas. Pero la pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Qué quieres de mí ahora, Simón? Quiero ganarte de vuelta como hijo. No tu dinero, no tu casa, no tu apoyo financiero. Quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que tú merecías que fuera desde el principio. Quiero trabajar durante años, si es necesario, para reconstruir la confianza que destruí. Y si nunca puedes perdonarme completamente, al menos quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que causé. Miré a este hombre que había sido mi mayor orgullo y mi mayor decepción, tratando de determinar si esta transformación era real o simplemente otra manipulación más sofisticada. Pero algo en sus ojos, algo en la humildad genuina de su postura,
me convenció de que el sufrimiento había creado una sabiduría real. Simón, no puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Esa madre ingenua que permitía ser explotada murió el día que me mudé de esta casa. Pero si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que hiciste, entonces tal vez, con el tiempo, podamos construir algo nuevo. ¿Qué necesitas de mí para empezar? Necesito que hagas público tu reconocimiento. Necesito que uses las mismas redes sociales donde trataste de destruir mi reputación para admitir la verdad completa. Necesito que les digas a todos exactamente qué tipo de hijo fuiste y qué tipo de madre tuviste. Y después de eso, necesito que demuestres con acciones, no con palabras, que has cambiado realmente. 2 semanas después, Simón publicó un video en TikTok que se volvió viral por razones completamente diferentes a los anteriores. Fue una disculpa pública completa, detallada, sin excusas, donde admitió cada aspecto de su comportamiento abusivo y reconoció mi fortaleza al defenderme. Mi nombre es Simón, y soy el peor hijo que una madre podría tener. Durante 4 años, exploté financieramente a la mujer que me dio la vida, que me crió sola, que me amó incondicionalmente. Mi madre Teresa no era una víctima débil. Era una mujer fuerte que eligió darme oportunidades de demostrar mi amor, y yo las desperdicié todas. Ese video obtuvo 10 millones de visualizaciones y comenzó una conversación nacional sobre el abuso de ancianos por parte de familiares. Simón recibió tanto odio como admiración, odio por sus acciones pasadas, admiración por su valentía al admitir públicamente sus errores. Hoy, 1 año después de aquel viernes liberador, Simón y yo almorzamos juntos una vez al mes. Es un proceso lento, doloroso a veces, pero real. Él trabaja 2 empleos para mantenerse, vive modestamente, y está reconstruyendo su vida desde los cimientos. Más importante, me trata con el respeto y amor que una madre debería recibir siempre. No me arrepiento de haberlo adoptado cuando era un bebé abandonado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A los 66 años, finalmente aprendí que el amor verdadero a veces requiere límites duros, y que la compasión real incluye enseñar consecuencias a quienes más amas. Desde mi balcón, viendo la ciudad extenderse infinitamente bajo el cielo dorado del atardecer, brindo cada noche por la mujer que tuve el valor de convertirme, Teresa, no la víctima, sino la vencedora.